2011 Capítulo 2. Routing estático. El enrutamiento es fundamental para cualquier red de datos, ya que transfiere información a través de una Internet de origen a destino. Los routers son dispositivos que se encargan de transferir paquetes de una red a la siguiente. Los routers descubren redes remotas de manera dinámica, mediante protocolos de routing, de manera manual, o por medio de rutas estáticas. En muchos casos, los routers utilizan una combinación de protocolos de routing dinámico y rutas estáticas. Este capítulo trata sobre el enrutamiento estático. Las rutas estáticas son muy comunes y no requieren la misma cantidad de procesamiento y sobrecarga que los protocolos de routing dinámico. En este capítulo, se utilizarán topologías de ejemplo para configurar las rutas estáticas IF4 e IF6 y para presentar técnicas de resolución de problemas. A lo largo del proceso, se analizarán varios comandos importantes de iOS y los resultados que generan. Se incluirá una introducción a la tabla de routing con redes conectadas directamente y rutas estáticas. 2012. Actividad. ¿Qué camino debemos tomar? Un evento deportivo de gran envergadura tendrá lugar en su ciudad. Para asistir al evento, usted hizo planes precisos de modo de llegar con puntualidad al estadio para ver el juego completo. Para ir al evento, hay dos caminos que puede tomar. Autopista. Es fácil de seguir y está permitido conducir a altas velocidades. Ruta alternativa, directa. Encontró esta ruta en un mapa de la ciudad. Según las condiciones, como la cantidad de tráfico o la congestión, esta podría ser la forma de llegar a tiempo al estadio. Con un compañero, analice estas opciones. Elija una ruta de preferencia para llegar al estadio a tiempo para ver cada segundo del gran evento deportivo. Compare sus opciones de preferencia con el tráfico de la red. ¿Qué ruta elegiría para transmitir comunicaciones de datos para su pequeña o mediana empresa? ¿Elegiría la ruta más rápida, la más fácil o la ruta alternativa, directa? Justifique su elección. Complete el archivo PDF con la actividad de creación de modelos y prepárese para justificar sus respuestas ante la clase o con otro grupo. Actividad de clase. ¿Qué camino debemos tomar? Instrucciones. 2011 Alcance de redes remotas. Un router puede descubrir redes remotas de dos maneras. Manualmente. Las redes remotas se introducen de forma manual en la tabla de rutas por medio de rutas estáticas. Dinámicamente. Las rutas remotas se descubren de forma automática mediante un protocolo de routing dinámico. En la figura 1, se proporciona una situación de ejemplo de routing estático. En la figura 2, se proporciona una situación de ejemplo de routing dinámico con ILP. Un administrador de red puede configurar una ruta estática manualmente para alcanzar una red específica. A diferencia de un protocolo de routing dinámico, las rutas estáticas no se actualizan automáticamente, y se deben volver a configurar manualmente cada vez que cambia la topología de la red. 2112 ¿Por qué utilizar el routing estático? El routing estático proporciona algunas ventajas en comparación con el routing dinámico, por ejemplo. Las rutas estáticas no se anuncian a través de la red, lo cual aumenta la seguridad. Las rutas estáticas consumen menos ancho de banda que los protocolos de routing dinámico. No se utiliza ningún ciclo de PU para calcular y comunicar las rutas. La ruta que usa una ruta estática para enviar datos es conocida. El routing estático tiene las siguientes desventajas. La configuración inicial y el mantenimiento son prolongados. La configuración es propensa a errores, especialmente en redes extensas. Se requiere la intervención del administrador para mantener la información cambiante de la ruta. No se adapta bien a las redes en crecimiento. El mantenimiento se torna cada vez más complicado. Requiere un conocimiento completo de toda la red para una correcta implementación. En la ilustración, se comparan las características del routing dinámico y el routing estático. Observe que las ventajas de un método son las desventajas del otro. Las rutas estáticas son útiles para redes más pequeñas con solo una ruta hacia una red externa. También proporcionan seguridad en una red más grande para ciertos tipos de tráfico o enlaces a otras redes que necesitan más control. Es importante comprender que el routing estático y el routing dinámico no son mutuamente excluyentes. En cambio, la mayoría de las redes utilizan una combinación de protocolos de routing dinámico y rutas estáticas. Esto puede ocasionar que el router tenga varias rutas a una red de destino a través de rutas estáticas y rutas descubiertas dinámicamente. Sin embargo, recuerde que el valor de la distancia administrativa, A, es una medida de la preferencia de los orígenes de ruta. Los orígenes de ruta con valores bajos de A se prefieren sobre los orígenes de rutas con valores altos de A. El valor de A para una ruta estática es 1. Por lo tanto, una ruta estática tendrá prioridad sobre todas las rutas aprendidas dinámicamente, que tendrán valores mayores de A. 2113 Cuando usar rutas estáticas. El routing estático tiene tres usos principales. Facilita el mantenimiento de la tabla de enrutamiento en redes más pequeñas en las cuales no está previsto que crezcan significativamente.
Proporciona routing hacia las redes de rutas internas y desde estas. Una red de rutas internas es aquella a la cual se accede a través de una única ruta y cuyo router tiene solo un vecino. Utiliza una única ruta predeterminada para representar una ruta hacia cualquier red que no tenga una coincidencia más específica con otra ruta en la tabla de routing. Las rutas predeterminadas se utilizan para enviar tráfico a cualquier destino que esté más allá del próximo router ascendente. En la ilustración, se muestra un ejemplo de la conexión de una red de rutas internas y de la conexión de una ruta predeterminada. En dicha ilustración, observe que cualquier red conectada al R1 solo tiene una manera de alcanzar otros destinos, ya sean redes conectadas al R2 o destinos más allá del R2. Por lo tanto, la red 172.16.3.0 es una red de rutas internas y el R1 es un router de rutas internas. En este ejemplo, se puede configurar una ruta estática en el R2 para alcanzar la LAN del R1. Además, como el R1 tiene solo una forma de enviar tráfico no local, se puede configurar una ruta estática predeterminada en el R1 para señalar al R2 como el siguiente salto para todas las otras redes. 2.1.2.1 Aplicaciones de las rutas estáticas. Como se muestra en la ilustración, las rutas estáticas suelen usarse con más frecuencia para conectarse a una red específica o para proporcionar un gateway de último recurso para una red de rutas internas. También pueden utilizarse para lo siguiente. Para reducir el número de rutas anunciadas mediante el resumen de varias redes contiguas como una sola ruta estática para crear una ruta de respaldo en caso de que falle un enlace de la ruta principal se analizarán los siguientes tipos de rutas estáticas IF4 e IF6. Ruta estática estándar, ruta estática predeterminada, ruta estática resumida, ruta estática flotante 2.1.2.2. Ruta estática estándar. IF4 e IF6 admiten la configuración de rutas estáticas. Las rutas estáticas son útiles para conectarse a una red remota específica. En la ilustración, se muestra que el R2 se puede configurar con una ruta estática para alcanzar la red de rutas internas 172.16.3.0.24. Nota. En el ejemplo, se resalta una red de rutas internas, pero, de hecho, una ruta estática se puede utilizar para conectarse a cualquier red. 2.1.2.3 Ruta estática por defecto. Una ruta predeterminada es una ruta que coincide con todos los paquetes y es utilizada por el router si un paquete no coincide con ninguna otra ruta más específica en la tabla de routing. Una ruta predeterminada puede ser aprendida de forma dinámica o configurada de manera estática. Una ruta estática predeterminada es simplemente una ruta estática con 0.0.0.0 como dirección INF4 de destino. Al configurar una ruta estática predeterminada, se crea un gateway de último recurso. Las rutas estáticas predeterminadas se utilizan en los siguientes casos. Cuando ninguna otra ruta de la tabla de routing coincide con la dirección INF destino del paquete. En otras palabras, cuando no existe una coincidencia más específica. Se utilizan comúnmente cuando se conecta un router periférico de una compañía a la red ISP. Cuando un router tiene otro router único al que está conectado. En esta situación, se conoce al router como router de rutas internas. Consulte la figura para ver una situación de la ruta predeterminada de la red de rutas internas. 2.1.2.4. Ruta estática resumida. Para reducir el número de entradas en la tabla de routing, se pueden resumir varias rutas estáticas en una única ruta estática si se presentan las siguientes condiciones. Las redes de destino son contiguas y se pueden resumir en una única dirección de red. Todas las rutas estáticas utilizan la misma interfaz de salida o la dirección INF del siguiente salto. En la ilustración, el R1 requiere 4 rutas estáticas separadas para alcanzar las redes 172.20.0.0.16 a 172.23.0.0.16. En cambio, una ruta estática resumida puede configurarse y aún proporcionar conectividad a esas redes. 2.1.2.5. Ruta estática flotante. Otro tipo de ruta estática es una ruta estática flotante. Las rutas estáticas flotantes son rutas estáticas que se utilizan para proporcionar una ruta de respaldo a una ruta estática o dinámica principal, en el caso de una falla del enlace. La ruta estática flotante se utiliza únicamente cuando la ruta principal no está disponible. Para lograrlo, la ruta estática flotante se configura con una distancia administrativa mayor que la ruta principal. La distancia administrativa representa la confiabilidad de una ruta. Si existen varias rutas al destino, el router elegirá la que tenga una menor distancia administrativa. Por ejemplo, suponga que un administrador desea crear una ruta estática flotante como respaldo de una ruta descubierta por EIRP. La ruta estática flotante se debe configurar con una distancia administrativa mayor que el EIRP. El EIRP tiene una distancia administrativa de 90. Si la ruta estática flotante se configura con una distancia administrativa de 95, se prefiere la ruta dinámica descubierta por el EIRP a la ruta estática flotante. Si se pierde la ruta descubierta por el EIRP, en su lugar se utiliza la ruta estática flotante.
En la ilustración, el router de la sucursal generalmente reenvía todo el tráfico al router de la oficina central, HQ, mediante el enlace WAN privado. En este ejemplo, los routers intercambian información de la ruta utilizando el AIRP. Una ruta estática flotante, con una distancia administrativa de 91 o superior, se puede configurar para que funcione como ruta de respaldo. Si el enlace WAN privado falla y la ruta IGP desaparece de la tabla de routing, el router selecciona la ruta estática flotante como la mejor ruta para alcanzar la LAN de la oficina central. 2.1.2.6 Ejercicio Identificar tipos de rutas estáticas 2.2.1.1. Comando IP Route. Las rutas estáticas se configuran con el comando IP Route de configuración global. La sintaxis básica del comando se muestra en la figura. Se requieren los siguientes parámetros para configurar el routing estático. Dirección de red. Dirección de red de destino de la red remota que se agrega a la tabla de routing, también llamada prefijo. Máscara subred. Máscara de subred, o simplemente máscara, de la red remota que se agrega a la tabla de routing. La máscara de subred puede modificarse para resumir un grupo de redes. Además, deberá utilizarse uno de los siguientes parámetros o ambos. Dirección IP. Dirección IP del router de conexión que se va a utilizar para reenviar el paquete a la red de destino remota. Se la suele denominar siguiente salto. Exitinf. Interfaz de salida que se va a utilizar para reenviar el paquete al siguiente salto. La distancia a distancia se utiliza para crear una ruta estática flotante al establecer una distancia administrativa mayor que la de una ruta descubierta de forma dinámica. 2.2.1.2. Opciones de siguiente salto. En este ejemplo, las figuras 1 a 3 muestran las tablas de routing de los routers R1, R2 y R3. Observe que cada router tiene entrada solo para redes conectadas directamente y sus direcciones locales asociadas. Ninguno de los routers tiene conocimiento de las redes que están fuera de las interfaces conectadas directamente. Por ejemplo, el R1 no tiene conocimiento de las redes 172.16.1.0.24. LAN en el R2 192.168.1.0.24. Red serial entre el R2 y el R3 192.168.2.0.24. LAN en el R3 En la figura 4, se muestra un ping correcto del R1 al R2. En la figura 5, se muestra un ping incorrecto a la LAN del R3. Esto se debe a que el R1 no tiene una entrada en su tabla de routing para la red LAN del R3. El siguiente salto se puede identificar mediante una dirección IP, una interfaz de salida, o ambas. El modo en que se especifica el destino genera uno de los siguientes tres tipos de ruta. Ruta del siguiente salto. Solo se especifica la dirección IP del siguiente salto. Ruta estática conectada directamente. Solo se especifica la interfaz de salida del router. Ruta estática especificada completamente. Se especifican la dirección IP del siguiente salto y la interfaz de salida. 2.2.1.3. Configuración de una ruta estática de siguiente salto. En una ruta estática de siguiente salto, solo se especifica la dirección IP del siguiente salto. La interfaz de salida se deriva del próximo salto. Por ejemplo, en la figura 1, se configuran tres rutas estáticas de siguiente salto en el R1 con la dirección IP del siguiente salto, el R2. Antes de que un router reenvíe un paquete, el proceso de la tabla de routing debe determinar qué interfaz de salida utilizará para reenviar el paquete. A esto se lo conoce como resolución de rutas. La figura 2 detalla el proceso básico de envío de paquetes en la tabla de routing para R1. Cuando un paquete está destinado a la red 192.168.2.0.24, el R1. 1. Busca una coincidencia en la tabla de routing y encuentra que debe reenviar paquetes a la dirección INF 4.172.16.2.2 del siguiente salto, tal como lo indica la etiqueta 1 en la ilustración. Todas las rutas que hacen referencia solo a la dirección INF 4 del siguiente salto y que no hacen referencia a una interfaz de salida deben resolver la dirección INF 4 del siguiente salto con otra ruta de la tabla de routing que tenga una interfaz de salida. 2. En esta instancia, el R1 debe determinar cómo alcanzar la dirección 172.16.2.2. Por lo tanto, busca por segunda vez si existe una coincidencia para 172.16.2.2. En este caso, la dirección INF4 hace coincidir la ruta de la red conectada directamente 172.16.2.0.24 con la interfaz de salida serial 0.0.0, tal como lo indica la etiqueta 2 en la ilustración. Esta búsqueda le comunica al proceso de la tabla de routing que este paquete se reenvía fuera de esa interfaz. En realidad, se requieren dos procesos de búsqueda en la tabla de routing para reenviar cualquier paquete a la red 192.168.2.0.24. Cuando el router realiza varias búsquedas en la tabla de routing antes de reenviar un paquete, lleva a cabo un proceso que se conoce como búsqueda recursiva. Debido a que las búsquedas recursivas consumen recursos del router, deben evitarse siempre que sea posible.
Una ruta estática recursiva es válida, es decir, es candidata para agregarse a la tabla de routing, solo cuando el siguiente salto especificado resuelve a una interfaz de salida válida, ya sea de forma directa o indirecta. Si la interfaz de salida está down, inactiva, o administratively down, administrativamente inactiva, la ruta estática no se instalará en la tabla de routing. Utilice el verificador de sintaxis en las figuras 3 y 4 para configurar y verificar las rutas estáticas del siguiente salto en el R2 y el R3. 2.2.1.4. Configuración de una ruta estática conectada directamente. Al configurar una ruta estática, otra opción es utilizar la interfaz de salida para especificar la dirección del siguiente salto. En la figura 1, se configuran 3 rutas estáticas conectadas directamente en el R1 mediante la interfaz de salida. La tabla de routing para el R1 en la figura 2 muestra que cuando un paquete está destinado a la red 192.168.2.0.24, el R1 busca una coincidencia en la tabla de routing y encuentra que puede reenviar el paquete desde su interfaz serial 000. No se necesita ninguna otra búsqueda. Observe que la tabla de routing se ve diferente para la ruta configurada con una interfaz de salida que para la ruta configurada con una entrada recursiva. La configuración de una ruta estática conectada directamente con una interfaz de salida permite que la tabla de routing resuelva esta interfaz en una única búsqueda, no en dos. Aunque la entrada de la tabla de routing indica conectado directamente, la distancia administrativa de la ruta estática sigue siendo 1. Solo una interfaz conectada directamente puede tener una distancia administrativa de 0. Nota. Para las interfaces punto a punto, puede utilizar rutas estáticas que señalan a la interfaz de salida o a la dirección del siguiente salto. Para interface multipunto o de difusión, es más conveniente utilizar rutas estáticas que señalen a una dirección del siguiente salto. Utilice el verificador de sintaxis en las figuras 3 y 4 para configurar y verificar las rutas estáticas conectadas directamente en el R2 y el R3. Nota. CEF, Cisco Express Forwarding, es el comportamiento predeterminado en la mayoría de las plataformas que ejecutan iOS 12.0 o posterior. CEF proporciona búsquedas optimizadas para el reenvío de paquetes eficaz mediante dos estructuras de datos principales almacenadas en el plano de datos. Una base de información de reenvío, FIP, que es una copia de la tabla de routing y la tabla de adyacencia que incluye información de direccionamiento de la capa 2. La información combinada en estas dos tablas trabaja en conjunto de manera que no sea necesario realizar una búsqueda recursiva para encontrar direcciones IP del siguiente salto. Es decir, una ruta estática que utiliza una IP del siguiente salto solo requiere una única búsqueda cuando CEF está habilitado en el router. Aunque son comunes las rutas estáticas que utilizan solo una interfaz de salida en redes punto a punto, el uso del mecanismo de reenvío CEF predeterminado hace que esta práctica sea innecesaria. CEF se analizará en mayor detalle más adelante en el curso. 2.2.1.5. Configuración de una ruta estática completamente especificada. Una ruta estática completamente especificada tiene determinadas tanto la interfaz de salida como la dirección IP del siguiente salto. Este es otro tipo de ruta estática que se utiliza en versiones más antiguas de iOS, antes de CEF. Esta forma de ruta estática se utiliza cuando la interfaz de salida es una interfaz de acceso múltiple y se debe identificar explícitamente el siguiente salto. El siguiente salto debe estar conectado directamente a la interfaz de salida especificada. Suponga que el enlace de red entre el R1 y el R2 es un enlace Ethernet y que la interfaz Gigabit Ethernet 0.1 del R1 está conectada a dicha red, como se muestra en la figura 1. CEF no está habilitado. Para eliminar la búsqueda recursiva, se puede implementar una ruta estática conectada directamente utilizando el siguiente comando. R1, config, IP route 192.168.2.0.255.255.255.0 Gigabit Ethernet 0.1. Sin embargo, esto puede causar resultados incongruentes o inesperados. La diferencia entre una red Ethernet de accesos múltiples y una red serial punto a punto es que esta última solo tiene un dispositivo más en esa red, el router que se encuentra en el otro extremo del enlace. Con las redes Ethernet, es posible que existan muchos dispositivos diferentes que comparten la misma red de accesos múltiples, incluyendo OS y hasta routers múltiples. La designación de la interfaz de salida Ethernet en la ruta estática por sí sola no provee al router información suficiente para determinar qué dispositivo es el dispositivo del siguiente salto. El R1 sabe que el paquete se debe encapsular en una trama de Ethernet y que se debe enviar desde la interfaz Gigabit Ethernet 0.1. Sin embargo, el R1 no conoce la dirección INF4 del siguiente salto. Por lo tanto, no puede determinar la dirección MAC de destino para la trama de Ethernet. Según la topología y las configuraciones de otros routers, esta ruta estática puede funcionar o no. Cuando la interfaz de salida sea una red Ethernet, se recomienda utilizar una ruta estática completamente especificada, incluidas la interfaz de salida y la dirección del siguiente salto.
Como se muestra en la figura 2, al reenviar paquetes al R2, la interfaz de salida es Gigabit Ethernet 0.1 y la dirección INF4 del siguiente salto es 172.16.2.2. Nota. Si se utiliza CEF, ya no se necesita una ruta estática completamente especificada. Debe utilizarse una ruta estática con una dirección del siguiente salto. Utilice el verificador de sintaxis en las figuras 3 y 4 para configurar y verificar las rutas estáticas completamente especificadas en el R2 y el R3. 2.2.1.6. Verificación de una ruta estática. Además de PinNitraCeroute, los comandos útiles para verificar las rutas estáticas incluyen: Haceme un PT. Show if route. Show if route static. Show if route. Red. En la figura 1, se muestra un ejemplo del resultado que genera el comando show if route static. En el ejemplo, el resultado se filtra con la barra vertical y el parámetro begin. El resultado refleja el uso de rutas estáticas con la dirección del siguiente salto. En la figura 2, se muestra un ejemplo del resultado del comando show if route 192.168.2.1. En la figura 3, se verifica la configuración de if route en la configuración en ejecución. Utilice el verificador de sintaxis de la figura 4 para verificar la configuración del routing del R2. Utilice el verificador de sintaxis de la figura 5 para verificar la configuración del routing del R3. 2.2.2.1. Ruta estática por defecto. Los routers suelen utilizar rutas predeterminadas configuradas de forma local, o bien, descubiertas por otro router, mediante un protocolo de routing dinámico. Una ruta predeterminada no requiere que ningún bit más significativo coincida entre la ruta predeterminada y la dirección INF4 de destino. Una ruta predeterminada se utiliza cuando ninguna otra ruta de la tabla de routing coincide con la dirección INF de destino del paquete. Es decir, si no existe una coincidencia más específica, entonces se utiliza la ruta predeterminada como el gateway de último recurso. En general, las rutas estáticas predeterminadas se utilizan al conectar un router perimetral a la red de un proveedor de servicios, un router de rutas internas, aquel con solo un router vecino ascendente, como se muestra en la ilustración. La sintaxis del comando para una ruta estática predeterminada es similar a la sintaxis del comando de cualquier otra ruta estática, con la excepción de que la dirección de red es 0, 0, 0, 0 y la máscara de subred es 0, 0, 0, 0. Nota. Una ruta estática predeterminada INF4 suele llamarse ruta de cuádruple 0. 2.2.2.2. Configuración de una ruta estática predeterminada. El R1 puede configurarse con 3 rutas estáticas para alcanzar todas las redes remotas en la topología de ejemplo. Sin embargo, el R1 es un router de rutas internas, ya que está conectado únicamente al R2. Por lo tanto, sería más eficaz configurar una ruta estática predeterminada. En el ejemplo de la ilustración, se configura una ruta estática predeterminada en el R1. Con la configuración del ejemplo, cualquier paquete que no coincida con entradas más específicas de la ruta se reenvía a 172.16.2.2. 2.2.2.3. Verificación de una ruta estática predeterminada. En la ilustración, el resultado del comando show if route static muestra el contenido de las rutas estáticas en la tabla de routing. Observe el asterisco junto a la ruta con el código S. Como se muestra en la tabla de códigos de la ilustración, el asterisco indica que esta ruta estática es una ruta predeterminada candidata, razón por la cual se la selecciona como gateway de último recurso. La clave para esta configuración es la máscara /0. La máscara de subred en una tabla de routing determina cuántos bits deben coincidir entre la dirección INF de destino del paquete y la ruta en la tabla de routing. Un 1 binario indica que los bits deben coincidir. Un 0 binario indica que los bits no tienen que coincidir. Una máscara /0 en esta entrada de ruta indica que no se requiere que ninguno de los bits coincida. La ruta estática predeterminada coincide con todos los paquetes para los cuales no existe una coincidencia más específica. 2.2.2.4. Packet Tracer. Configuración de rutas estáticas y predeterminadas INF4. Información básica /situación. En esta actividad, configurará rutas estáticas y predeterminadas. Una ruta estática es una ruta que el administrador de red introduce manualmente para crear una ruta que sea confiable y segura. En esta actividad, se utilizan 4 rutas estáticas diferentes. Una ruta estática recursiva, una ruta estática conectada directamente, una ruta estática completamente especificada y una ruta predeterminada. Packet Tracer. Configuración de rutas estáticas y predeterminadas INF4, instrucciones. Packet Tracer. Configuración de rutas estáticas y predeterminadas INF4, K. 2.2.2.5 Práctica de laboratorio. Configuración de rutas estáticas y predeterminadas INF4.
En esta práctica de laboratorio se cumplirán los siguientes objetivos. Parte 1. Establecer la topología e inicializar los dispositivos. Parte 2. Configurar parámetros básicos de los dispositivos y verificar la conectividad. Parte 3. Configurar rutas estáticas. Parte 4. Configurar y verificar una ruta predeterminada. Práctica de laboratorio. Configuración de rutas estáticas y predeterminadas. if 4 2 2 3 1. Comando if6 route. Las rutas estáticas para if6 se configuran con el comando if6 route de configuración global. En la figura 1, se muestra la versión simplificada de la sintaxis del comando. La mayoría de los parámetros son idénticos a la versión if4 del comando. Una ruta estática if6 también se puede implementar como ruta estática estándar if6, ruta estática predeterminada if6, ruta estática resumida if6, ruta estática flotante if6. Al igual que con if4, estas rutas pueden configurarse como recursivas, conectadas directamente o completamente especificadas. El comando de configuración global if6 unicast routing debe configurarse para que habilite al router para que reenvíe paquetes if6. En la figura 2, se muestra la habilitación del routing de unidifusión if6. Utilice el verificador de sintaxis en las figuras 3 y 4 para habilitar el routing de unidifusión if6 en los routers R2 y R3. 2 2 3 2. Opciones de siguiente salto. En este ejemplo, las figuras 1 a 3 muestran las tablas de routing de los routers R1, R2 y R3. Cada router tiene entrada solo para. Utilice el verificador de sintaxis en las figuras 3 y 4 para habilitar el routing de unidifusión if6 en los routers R2 y R3. 2 2 3 2. Opciones de siguiente salto. En este ejemplo, las figuras 1 a 3 muestran las tablas de routing de los routers R1, R2 y R3. Cada router tiene entrada solo para redes conectadas directamente y sus direcciones locales asociadas. Ninguno de los routers tiene conocimiento de las redes que están fuera de las interfaces conectadas directamente. Por ejemplo, el R1 no tiene conocimiento de las redes 2001, DB8, ACAT 2/64, LAN en el R2 2001, DB8, ACAT 5/64, red serial entre el R2 y el R3 2001, DB8, ACAT 3/64, LAN en el R3. En la figura 4, se muestra un pin correcto del R1 al R2. En la figura 5, se muestra un pin incorrecto a la LAN del R3. Esto se debe a que el R1 no tiene una entrada en su tabla de routing para esa red. El siguiente salto se puede identificar mediante una dirección if6, una interfaz de salida, o ambas. El modo en que se especifica el destino genera uno de los siguientes tres tipos de ruta. Ruta estática if6 de siguiente salto. Solo se especifica la dirección if6 del siguiente salto. Ruta estática if6 conectada directamente. Solo se especifica la interfaz de salida del router. Ruta estática if6 completamente especificada. Se especifican la dirección if6 del siguiente salto y la interfaz de salida. 2 2 3 3. Configuración de una ruta estática if6 de siguiente salto. En una ruta estática de siguiente salto, solo se especifica la dirección if6 del siguiente salto. La interfaz de salida se deriva del próximo salto. Por ejemplo, en la figura 1, se configuran tres rutas estáticas de siguiente salto en el R1. Al igual que con if4, antes de que un router reenvíe un paquete, el proceso de la tabla de routing debe resolver la ruta para determinar qué interfaz de salida se utilizará para reenviar el paquete. El proceso de resolución de la ruta varía en función del tipo de mecanismo de reenvío que utiliza el router. CEF, Cisco Express Forwarding, es el comportamiento predeterminado en la mayoría de las plataformas que ejecutan el iOS 12.0 o posterior. En la figura 2, se detalla el proceso básico de resolución de la ruta para el reenvío de paquetes en la tabla de routing para el R1 sin el uso de CEF. Cuando un paquete está destinado a la red 2001, DB8, ACAT 3/64, el R1, 1. Busca una coincidencia en la tabla de routing y encuentra que debe reenviar paquetes a la dirección if6 2001, DB8, ACAT 4/2 del siguiente salto. Todas las rutas que hacen referencia solo a la dirección if6 del siguiente salto y que no hacen referencia a una interfaz de salida deben resolver la dirección if6 del siguiente salto con otra ruta de la tabla de routing que tenga una interfaz de salida. 2. En esta instancia, el R1 debe determinar cómo alcanzar la dirección 2001, DB8, ACAT 4/2. Por lo tanto, busca una coincidencia por segunda vez. En este caso, la dirección if6 coincide con la ruta para la red conectada directamente 2001, DB8, ACAT 4/64 con la interfaz de salida serial 000. Esta búsqueda le comunica al proceso de la tabla de routing que este paquete se reenvía fuera de esa interfaz.
Por lo tanto, en realidad, se requieren dos procesos de búsqueda en la tabla de routing para reenviar cualquier paquete a la red 2001. DB8. AK. 3/64. Cuando el router tiene que realizar múltiples búsquedas en la tabla de enrutamiento antes de reenviar un paquete, este realiza un proceso que se conoce como búsqueda recurrente. Una ruta estática IF6 recursiva es válida, es decir, es candidata para agregarse a la tabla de routing, solo cuando el siguiente salto especificado resuelve a una interfaz de salida válida, ya sea de forma directa o indirecta. Utilice el verificador de sintaxis en las figuras 3 y 4 para configurar las rutas estáticas IF6 de siguiente salto. 2, 2, 3, 4. Configuración de una ruta estática IF6 conectada directamente. Al configurar una ruta estática en redes punto a punto, una alternativa al uso de la dirección IF6 de siguiente salto es especificar la interfaz de salida. Esto es una alternativa utilizada en EOS más antiguos o cada vez que se deshabilita CEF, para evitar el problema de búsquedas recursivas. Por ejemplo, en la figura 1, se configuran tres rutas estáticas conectadas directamente en el R1 mediante la interfaz de salida. La tabla de routing IF6 para el R1 en la figura 2 muestra que cuando un paquete está destinado a la red 2001, DB8, AK 3/64, el R1 busca una coincidencia en la tabla de routing y encuentra que puede reenviar el paquete desde su interfaz serial 000. No se necesita ninguna otra búsqueda. Observe que la tabla de routing se ve diferente para la ruta configurada con una interfaz de salida que para la ruta configurada con una entrada recursiva. La configuración de una ruta estática conectada directamente con una interfaz de salida permite que la tabla de routing resuelva esta interfaz en una única búsqueda, no en dos. Recuerde que con el uso del mecanismo de reenvío CEF, las rutas estáticas con una interfaz de salida se consideran innecesarias. Se realiza una única búsqueda utilizando una combinación de la FIB y la tabla de adyacencia almacenadas en el plano de datos. Utilice el verificador de sintaxis en las figuras 3 y 4 para configurar las rutas estáticas IF6 conectadas directamente. 2, 2, 3, 5. Configuración de una ruta estática IF6 completamente especificada. Una ruta estática completamente especificada tiene determinadas tanto la interfaz de salida como la dirección IF6 del siguiente salto. De modo similar a las rutas estáticas completamente especificadas que se utilizan con INF4, esto se usaría si CEF no estuviera habilitado en el router y la interfaz de salida estuviera en una red multiacceso. Con CEF, una ruta estática que solo utiliza una dirección INF6 del siguiente salto sería el método preferido incluso cuando la interfaz de salida sea una red multiacceso. A diferencia de INF4, hay una situación en INF6 que se da cuando se debe utilizar una ruta estática completamente especificada. Si la ruta estática INF6 usa una dirección INF6 link local como la dirección del siguiente salto, debe utilizarse una ruta estática completamente especificada que incluya la interfaz de salida. En la figura 1, se muestra un ejemplo de una ruta estática INF6 completamente calificada que utiliza una dirección INF6 link local como la dirección del siguiente salto. La razón por la cual se debe utilizar una ruta estática completamente especificada es que las direcciones INF6 link local no están incluidas en la tabla de routing INF6. Las direcciones link local solo son exclusivas en una red o un enlace dados. La dirección link local del siguiente salto puede ser una dirección válida en varias redes conectadas al router. Por lo tanto, es necesario que la interfaz de salida se incluya. En la figura 1, se configura una ruta estática completamente especificada con la dirección link local del R2 como dirección del siguiente salto. Observe que el IOS requiere que se especifique una interfaz de salida. En la figura 2, se muestra la entrada de la tabla de routing INF6 para esta ruta. Observe que la dirección link local del siguiente salto y la interfaz de salida están incluidas. Utilice el verificador de sintaxis en la figura 3 para configurar las rutas estáticas INF6 completamente especificadas en el R2, a fin de que alcancen la LAN del R1 mediante una dirección link local. Verificación de rutas estáticas INF6. Además de los comandos ping traceroute, otros comandos útiles para verificar las rutas estáticas son los siguientes. El que lee. Show if6 route static show if6 route red. En la figura 1, se muestra un ejemplo del resultado que genera el comando show if6 route static. El resultado refleja el uso de rutas estáticas con las direcciones de unidifusión global del siguiente salto. En la figura 2, se muestra un ejemplo del resultado que genera el comando show if route 2001, db8, AK 3. En la figura 3, se verifica la configuración de if6 route en la configuración en ejecución. 2241. Ruta estática predeterminada INF6. Una ruta predeterminada es una ruta estática que coincide con todos los paquetes. En lugar de almacenar rutas para todas las redes en Internet, los routers pueden almacenar una única ruta predeterminada que represente cualquier red que no esté en la tabla de routing.
Una ruta predeterminada no requiere que ningún bit más significativo coincida entre la ruta predeterminada y la dirección INF6 de destino. Los routers suelen utilizar rutas predeterminadas configuradas de forma local, o descubiertas por otro router, mediante un protocolo de routing dinámico. Se utilizan cuando ninguna otra ruta coincide con la dirección INF de destino del paquete en la tabla de routing. Es decir, si no existe una coincidencia más específica, entonces se utiliza la ruta predeterminada como el gateway de último recurso. En general, las rutas estáticas predeterminadas se utilizan al conectar el router perimetral de una empresa a la red de un proveedor de servicios. Un router con solo un router vecino ascendente. El router no tiene otros vecinos y, por lo tanto, se denomina router de rutas internas. Como se muestra en la ilustración, la sintaxis del comando para una ruta estática predeterminada es similar a la sintaxis del comando de cualquier otra ruta estática, excepto que IF6, prefix length test, /0 y coincide con todas las rutas. La sintaxis del comando básico de una ruta estática predeterminada es la siguiente. if6 route, /0 if6, el resexit inf. 2242. Configuración de una ruta estática predeterminada if6 el R1 puede configurarse con 3 rutas estáticas para alcanzar todas las redes remotas en la topología. Sin embargo, el R1 es un router de rutas internas, ya que está conectado únicamente al R2. Por lo tanto, sería más eficaz configurar una ruta estática predeterminada if6. El ejemplo en la ilustración muestra una configuración de una ruta estática predeterminada if6 en el R1. 2243. Verificación de una ruta estática predeterminada. En la figura 1, el resultado del comando show if6 route static muestra el contenido de la tabla de routing. A diferencia de if4, if6 no establece en forma explícita que la ruta estática predeterminada if6 es el gateway de último recurso. La clave para esta configuración es la máscara, /0. Recuerde que la longitud de prefijo de if6 en una tabla de routing determina cuántos bits deben coincidir entre la dirección INF de destino del paquete y la ruta en la tabla de routing. La máscara, /0 indica que no se requiere que ninguno de los bits coincida. Mientras no exista una coincidencia más específica, la ruta estática predeterminada if6 coincide con todos los paquetes. En la figura 2, se muestra un pin correcto a la interfaz LAN del R3. 2244. Packet Tracer. Configuración de rutas estáticas y predeterminadas if6. En esta actividad, configurará rutas estáticas y predeterminadas if6. Una ruta estática es una ruta que el administrador de red introduce manualmente para crear una ruta que sea confiable y segura. En esta actividad, se utilizan 4 rutas estáticas diferentes. Una ruta estática recursiva, una ruta estática conectada directamente, una ruta estática completamente especificada y una ruta predeterminada. Packet Tracer. Configuración de rutas estáticas y predeterminadas if6, instrucciones. Packet Tracer. Configuración de rutas estáticas y predeterminadas if6, K. 2245. Práctica de laboratorio. Configuración de rutas estáticas y predeterminadas if6. En esta práctica de laboratorio se cumplirán los siguientes objetivos. Parte 1. Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. Parte 2. Configurar rutas estáticas y predeterminadas if6. Práctica de laboratorio. Configuración de rutas estáticas y predeterminadas if6. 2251. Rutas estáticas flotantes. Las rutas estáticas flotantes son rutas estáticas que tienen una distancia administrativa mayor que la de otra ruta estática o la de rutas dinámicas. Son muy útiles para proporcionar un respaldo a un enlace principal, como se muestra en la ilustración. De manera predeterminada, las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 1, lo que las hace preferibles a las rutas descubiertas mediante protocolos de routing dinámico. Por ejemplo, las distancias administrativas de algunos protocolos de routing dinámico comunes son las siguientes. EIRP igual 90, IRP igual 100, OSP igual 110 y SIS igual 115, RIP igual 120. La distancia administrativa de una ruta estática se puede aumentar para hacer que la ruta sea menos deseable que la ruta de otra ruta estática o una ruta descubierta mediante un protocolo de routing dinámico. De esta manera, la ruta estática flota y no se utiliza cuando está activa la ruta con la mejor distancia administrativa. Sin embargo, si se pierde la ruta de preferencia, la ruta estática flotante puede tomar el control, y se puede enviar el tráfico a través de esta ruta alternativa. 2252. Configurar una ruta estática flotante IF4. Para configurar rutas estáticas flotantes IF4 se utiliza el comando de configuración global IFRoute y se especifica una distancia administrativa. Si no se configura ninguna distancia administrativa, se utiliza el valor predeterminado, 1. Consulte la topología en la figura 1. En esta situación, la ruta predeterminada preferida desde R1 es a R2. La conexión al R3 se debe utilizar solo para respaldo. El R1 se configura con una ruta estática predeterminada que apunte al R2.
Debido a que no está configurada ninguna distancia administrativa, se utiliza el valor predeterminado, 1, para esta ruta estática. El R1 también está configurado con una ruta estática flotante predeterminada que apunta al R3 con una distancia administrativa de 5. Este valor es mayor que el valor predeterminado de 1 y, por lo tanto, esta ruta flota y no está presente en la tabla de routing, a menos que falle la ruta preferida. En la figura 2, se verifica que la ruta predeterminada al R2 esté instalada en la tabla de routing. Observe que la ruta de respaldo al R3 no está presente en la tabla de routing. Utilice el verificador de sintaxis en la figura 3 para configurar el R3 de modo similar al R1. 2, 2, 5, 3. Prueba de la ruta estática flotante IF4. Debido a que la ruta estática predeterminada en el R1 al R2 tiene una distancia administrativa de 1, el tráfico del R1 al R3 debe pasar por el R2. El resultado en la figura 1 confirma que el tráfico entre el R1 y el R3 atraviesa el R2. ¿Qué ocurriría si el R2 falla? Para simular esta falla, se desactivan ambas interfaces seriales del R2, como se muestra en la figura 2. Observe en la figura 3 que el R1 genera mensajes de forma automática que indican que la interfaz serial al R2 está inactiva. Si se observa la tabla de routing se verifica que la ruta predeterminada ahora apunta a R3 usando la ruta predeterminada estática flotante configurada con un valor de distancia administrativa de 5 y un siguiente salto de 10, 10, 10, 2. El resultado en la figura 4 confirma que el tráfico ahora fluye directamente entre el R1 y el R3. 2, 2, 5, 4. Configuración de una ruta estática flotante IF6. Para configurar rutas estáticas flotantes IF6 se utiliza el comando de configuración global IF6 route y se especifica una distancia administrativa. Si no se configura ninguna distancia administrativa, se utiliza el valor predeterminado, 1. Consulte la topología en la figura 1. En esta situación, la ruta predeterminada preferida desde R1 es a R2. La conexión al R3 se debe utilizar solo para respaldo. El R1 se configura con una ruta estática predeterminada IF6 que apunte al R2. Debido a que no está configurada ninguna distancia administrativa, se utiliza el valor predeterminado, 1, para esta ruta estática. El R1 también se configura con una ruta estática flotante predeterminada IF6 que apunta al R3 con una distancia administrativa de 5. Este valor es mayor que el valor predeterminado de 1 y, por lo tanto, esta ruta flota y no está presente en la tabla de routing, a menos que falle la ruta preferida. La figura 2 verifica que ambas rutas estáticas predeterminadas IF6 estén en la configuración en ejecución. La figura 3 verifica que la ruta estática predeterminada IF6 al R2 esté instalada en la tabla de routing. Observe que la ruta de respaldo al R3 no está presente en la tabla de routing. El proceso para probar la ruta estática flotante IF6 es el mismo que el de la ruta estática flotante IF4. Desactive las interfaces en el R2 para simular un error. El R1 instalará la ruta al R3 en la tabla de rutas y la utilizará para enviar el tráfico predeterminado. 2, 2, 5, 5. Packet Tracer. ¿Cómo configurar rutas estáticas flotantes en esta actividad? Configuraremos rutas estáticas flotantes IF4 e IF6. Estas rutas se configuran manualmente con una distancia administrativa mayor que la de la ruta primaria y, por lo tanto, no estaría en la tabla de routing hasta que falle la ruta primaria. Probaremos la conmutación por falla a las rutas de respaldo y, luego, restauraremos la conectividad con la ruta primaria. Packet Tracer. ¿Cómo configurar rutas estáticas flotantes? Instrucciones. Packet Tracer. ¿Cómo configurar rutas estáticas flotantes? K. 2261. Rutas de host instaladas automáticamente. Una ruta de host es una dirección INF4 con una máscara de 32 bits o una dirección INF6 con una máscara de 128 bits. Existen tres maneras de agregar una ruta de host a una tabla de routing. Se instala automáticamente cuando se configura una dirección IP en el router, como se muestra en las figuras 1 y 2, configurarla como una ruta de host estático o obtener la ruta de host automáticamente a través de otros métodos, se analiza en cursos posteriores. El iOS de Cisco instala automáticamente una ruta de host, también conocida como ruta de host local, cuando se configura una dirección de interfaz en el router. Una ruta host permite un proceso más eficiente para los paquetes que se dirigen al router mismo, en lugar del envío de paquetes. Esto se suma a la ruta conectada, designada con una C en la tabla de routing para la dirección de red de la interfaz. Cuando una interfaz activa en un router se configura con una dirección IP, se agrega automáticamente una ruta de host local a la tabla de routing. Las rutas locales se marcan con L en el resultado de la tabla de routing. Las direcciones IP asignadas a la interfaz branch serial 0, 0, 0 son 198, 51, 100, 1, 30 para IF4 y 2001. DB8. ACAT. 1. 1, 64 para IF6. Las rutas locales para la interfaz son instaladas por el iOS en la tabla de routing como se muestra en el resultado de la figura 1 para IF4 y la figura 2 para IF6. Nota.
Para IPv4, las rutas locales marcadas con una L se introdujeron con la versión 15 de iOS 2.2.6.2. Configuración de las rutas de host estático IPv4 e IPv6. Una ruta de host puede ser una ruta estática configurada manualmente para dirigir el tráfico a un dispositivo de destino específico, como un servidor de autenticación. La ruta estática utiliza una dirección IP de destino y una máscara 255.000 millones, 255 millones, 255.000, 255/32, para las rutas de host IPv4 y una longitud de prefijo /128 para las rutas de host IPv6. Las rutas estáticas se marcan con una S en el resultado de la tabla de routing. En la topología de la figura 1, se configuran un IPv4 y una ruta de host IPv6 en el router branch para acceder al servidor. Para rutas estáticas IPv6, la dirección del siguiente salto puede ser la dirección link local del router adyacente. Sin embargo, debe especificar un tipo de interfaz y un número de interfaz cuando usa una dirección de enlace local como siguiente salto, como se muestra en la figura 2. Utilice el verificador de sintaxis de la figura 3 para configurar y verificar las rutas de host estáticas IPv4 e IPv6. 2.3.1.1. Rutas estáticas y envío de paquetes. En el siguiente ejemplo, se describe el proceso de reenvío de paquetes con rutas estáticas. Haga clic en el botón reproducir de la ilustración para ver una animación en la que la PC1 envía un paquete a la PC3. 1. El paquete llega a la interfaz Gigabit Ethernet 00 del R1. 2. R1 no tiene una ruta específica hacia la red de destino, 192.168.2.0.24. Por lo tanto, R1 utiliza la ruta estática predeterminada. 3. R1 encapsula el paquete en una nueva trama. Debido a que el enlace a R2 es un enlace punto a punto, R1 agrega una dirección de todos unos, para la dirección de destino de capa 2. 4. La trama se reenvía a través de la interfaz serial 000. El paquete llega a la interfaz serial 000 en R2. 5. El R2 desencapsula la trama y busca una ruta hacia el destino. El R2 tiene una ruta estática a 192.168.2.0.24 que sale de la interfaz serial 001. 6. El R2 encapsula el paquete en una nueva trama. Debido a que el enlace al R3 es un enlace punto a punto, el R2 agrega una dirección de todos uno, para la dirección de destino de capa 2. 7. La trama se reenvía a través de la interfaz serial 001. El paquete llega a la interfaz serial 001 en el R3. 8. El R3 desencapsula la trama y busca una ruta hacia el destino. El R3 tiene una ruta conectada a 192.168.2.0.24 que sale de la interfaz serial Gigabit Ethernet 00. 9. El R3 busca la entrada en la tabla ARP para 192.168.2.10 para encontrar la dirección de control de acceso a los medios, MAC, de capa 2 para la PC3. Si no existe una entrada, el R3 envía una solicitud de protocolo de resolución de direcciones, ARP, a través de la interfaz Gigabit Ethernet 00 y la PC3 responde con una respuesta de ARP, la cual incluye la dirección MAC de la PC3. 10. El R3 encapsula el paquete en una trama nueva con la dirección MAC de la interfaz Gigabit Ethernet 00 como dirección de capa 2 de origen y la dirección MAC de la PC3 como dirección MAC de destino. 11. La trama se reenvía a través de la interfaz Gigabit Ethernet 00. El paquete llega a la interfaz de la tarjeta de interfaz de red, NIC, de la PC3. 2.3.2.1. Resolución de problemas de una ruta faltante. Las redes están condicionadas a situaciones que pueden provocar un cambio en su estado con bastante frecuencia. Falla una interfaz. Un proveedor de servicios desactiva una conexión. Los enlaces se sobresaturan. Un administrador ingresa una configuración incorrecta. Cuando se produce un cambio en la red, es posible que se pierda la conectividad. Los administradores de red son responsables de identificar y solucionar el problema. Para encontrar y resolver estos problemas, un administrador de red debe conocer las herramientas que lo ayudarán a aislar los problemas de routing de manera rápida. Entre los comandos comunes para la resolución de problemas de iOS, se encuentran los siguientes. Ping traceroute show IP route show IP interface brief show CDPN Inbox detail. En la figura 1, se muestra el resultado de un ping extendido de la interfaz de origen del R1 a la interfaz LAN del R3. Un ping extendido es una versión mejorada de la utilidad ping. El ping extendido permite especificar la dirección IP de origen para los paquetes ping. En la figura 2, se muestra el resultado de un comando traceroute del R1 a la LAN del R3. En la figura 3, se muestra la tabla de routing del R1. En la figura 4, se proporciona un estado rápido de todas las interfaces del router. En la figura 5, se proporciona una lista de dispositivos Cisco conectados directamente. Este comando valida la conectividad de la capa 2, y, por lo tanto, la de la capa 1.
Por ejemplo, si en el resultado del comando se indica un dispositivo vecino, pero no se puede hacer ping a este, entonces se debe investigar el direccionamiento de la capa 3. 2.3.2.2. Resolución de un problema de conectividad. Encontrar una ruta que falta, o que está mal configurada, es un proceso relativamente sencillo, si se utilizan las herramientas adecuadas de manera metódica. En este ejemplo, el usuario en la PC1 informa que no puede acceder a los recursos en la LAN del R3. Esto puede confirmarse haciendo ping en la interfaz LAN del R3 que utiliza la interfaz LAN del R1 como origen, consulte la figura 1. Los resultados muestran que no hay conectividad entre estas LAN. Un comando traceroute en la figura 2 muestra que el R2 no responde como se esperaba. Por alguna razón, el R2 reenvía el comando traceroute de nuevo al R1. El R1 lo devuelve al R2. Este bucle continuaría hasta que el valor del tiempo de vida, TTL, disminuya a 0, en cuyo caso, el router enviaría al R1 un mensaje de destino inalcanzable del protocolo de mensajes de control de Internet, IUP. El siguiente paso es investigar la tabla de routing del R2, porque es el router que muestra un patrón extraño de reenvío. La tabla de routing en la figura 3 muestra que la red 192.168.2.0.24 está configurada de manera incorrecta. Se configuró una ruta estática a la red 192.168.2.0.24 con la dirección del siguiente salto 172.16.2.1. Mediante la dirección del siguiente salto configurada, los paquetes destinados a la red 192.168.2.0.24 se devuelven al R1. La topología deja en claro que la red 192.168.2.0.24 está conectada al R3, no al R1. Por lo tanto, la ruta estática a la red 192.168.2.0.24 en el R2 debe utilizar el siguiente salto 192.168.1.1, no 172.16.2.1. En la figura 4, se muestra el resultado de la configuración en ejecución que revela la instrucción incorrecta de iproute. Se elimina la ruta incorrecta y luego se introduce la correcta. En la figura 5, se verifica si el R1 puede alcanzar la interfaz LAN del R3. Como última, el usuario de la PC1 también debe probar la conectividad a la LAN 192.168.2.0.24. 2.3.2.3. Packet Tracer. Resolución de problemas de rutas estáticas. En esta actividad, PC1 informa que no puede acceder a los recursos que se encuentran en el servidor. Encuentre el problema, determine una solución apropiada y resuélvalo. Packet Tracer. Resolución de problemas de rutas estáticas, instrucciones. Packet Tracer. Resolución de problemas de rutas estáticas, K. 2.3.2.4. Práctica de laboratorio. Resolución de problemas de rutas estáticas. En esta práctica de laboratorio se cumplirán los siguientes objetivos. Parte 1. Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. Parte 2. Resolver problemas de rutas estáticas en una red INF4. Parte 3. Resolver problemas de rutas estáticas en una red INF6. Práctica de laboratorio. Resolución de problemas de rutas estáticas INF4 e INF6. 2.4.1.1. Actividad. Crear una ruta estática. A medida que el uso del direccionamiento IPv6 se torna predominante, es importante que los administradores de red puedan dirigir el tráfico de la red entre los routers. Para demostrar que es capaz de dirigir el tráfico IPv6 de manera correcta y de revisar los conceptos de rutas estáticas predeterminadas IPv6 en el currículo, utilice la topología tal como se muestra en el archivo PDF que se entregó específicamente para esta actividad. Trabaje con un compañero en la redacción de una instrucción IPv6 para cada una de las tres situaciones. Intente redactar las instrucciones de ruta sin la ayuda de las prácticas de laboratorio realizadas, archivos de Packet Tracer, u otros. Situación 1. La ruta estática predeterminada IPv6 del R2 dirige todos los datos a través de la interfaz S000 hasta la dirección del siguiente salto en el R1. Situación 2. La ruta estática predeterminada IPv6 del R3 dirige todos los datos a través de la interfaz S001 hasta la dirección del siguiente salto en el R2. Situación 3. La ruta estática predeterminada IPv6 del R2 dirige todos los datos a través de la interfaz S001 hasta la dirección del siguiente salto en el R3. Al finalizar, reúnanse con otro grupo y comparen las respuestas. Analicen las diferencias que encuentren al compararlas. Actividad de clase. Crear una ruta estática, instrucciones. 2.4.1.2. Capítulo 2. Routing estático. En este capítulo, aprendió cómo pueden utilizarse las rutas estáticas IPv4 e IPv6 para alcanzar redes remotas. Las redes remotas son redes a las que se puede llegar únicamente mediante el envío del paquete a otro router. Las rutas estáticas son fáciles de configurar. Sin embargo, en redes de gran tamaño, esta operación manual puede ser complicada. Las rutas estáticas aún se utilizan, incluso cuando se implementa un protocolo de routing dinámico.
Las rutas estáticas pueden configurarse con una dirección INC del siguiente salto que generalmente es la dirección INC del router del siguiente salto. Cuando se utiliza una dirección INC del siguiente salto, el proceso de la tabla de routing debe resolver esta dirección para una interfaz de salida. En enlaces seriales punto a punto, suele ser más eficaz configurar la ruta estática con una interfaz de salida. En redes de accesos múltiples, como Ethernet, se pueden configurar tanto una dirección INC del siguiente salto como una interfaz de salida en la ruta estática. Las rutas estáticas tienen una distancia administrativa predeterminada de 1. Esta distancia administrativa también se aplica a las rutas estáticas configuradas con una dirección del siguiente salto y una interfaz de salida. Solo se introduce una ruta estática en la tabla de routing si la dirección INC del siguiente salto se puede resolver a través de una interfaz de salida. Ya sea que la ruta estática esté configurada con una dirección INC del siguiente salto o una interfaz de salida, la ruta estática no se incluye en la tabla de routing si la interfaz de salida que se utiliza para reenviar ese paquete no se encuentra en esa tabla. Una ruta predeterminada se configura con una dirección de red 0, y una máscara de subred 0, para IPv4, y el prefix length /0 para IPv6. Si no existe una coincidencia más específica en la tabla de routing, dicha tabla utiliza la ruta predeterminada para reenviar el paquete a otro router. Una ruta estática flotante se puede configurar para respaldar un enlace principal al manipular su valor administrativo.